Se abre la presente vista pública en el expediente número 1305 del año 2016, formado por amparo en única instancia en la acción constitucional promovida por la Superintendencia de Administración Tributaria en contra de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. La señora secretaria general adjunta hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por la postulante y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. En el presente caso se señala como acto reclamado la resolución de 26 de noviembre de 2015 dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, por medio de la cual dicha autoridad desestimó el recurso extraordinario de casación promovido por la Superintendencia de Administración Tributaria contra la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, la autoridad denunciada declaró procedente el recurso de casación y casó el fallo dictado emitido por la referida sala y declaró con lugar la demanda contencioso-administrativa promovida por la entidad Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, y revocó la resolución del directorio 50-2012 de la referida superintendencia. En su petición de fondo, el amparista solicita que oportunamente se otorgue amparo a la postulante Superintendencia de Administración Tributaria, a quien se le debe restablecer en el goce de sus derechos constitucionales y legales afectados, y en consecuencia se deje en suspenso definitivamente la sentencia de casación de fecha 26 de noviembre de 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, que constituye el acto reclamado en esta acción constitucional de amparo y en consecuencia se ordena emitir la que en derecho corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con la autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la intervención de alegaciones, las partes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra los terceros interesados en el amparo requerente de la vista pública, Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, Leonel Francisco Aguilar Salguero, quien actúa con el auxilio de los señores abogados Alfredo Rodríguez Maguara y Elías José Arriaza Sáenz, quienes compartirán el uso de la palabra, quedan en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados, colegas presentes. De anticipado solicito autorización del presidente para dar lectura a la transcripción muy breve de ciertos pasajes de la acción de amparo presentada por la Administración Tributaria en el momento de la elocución. Con mucho gusto, dentro de su tiempo. Muchas gracias, señor presidente. La Administración Tributaria, o SAT, presentó amparo fundamentalmente considerando que se violó el debido proceso y el derecho de defensa. Señores magistrados, es nuestra opinión y nuestro juicio, con base en el análisis que hemos realizado, que el amparo debe desestimarse. Las razones por las que consideramos que el amparo debe desestimarse es porque no existe un agravio constitucional contenido dentro de la denuncia de amparo que hace la Administración Tributaria. Dos, porque consideramos que efectivamente no hay un razonamiento constitucional o de análisis constitucional que soporte la acción de amparo presentada. Y tercero, porque consideramos y creemos que se pretende usar la acción de amparo
para efectos de conocimiento de temas de jurisdicción ordinaria que es exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Los antecedentes fundamentalmente versan con relación al impuesto sobre la renta y el impuesto de productos financieros. Respecto del impuesto sobre la renta, la Administración Tributaria formuló el ajuste a la deducción de costos del contribuyente, Banco Citibank de Guatemala o el banco en este caso, tomando en consideración que los gastos deducidos son cuentas incobrables derivadas de la operación de la institución y a juicio de la Administración Tributaria, esas cuentas incobrables debían de requerir un procedimiento de requerimiento de cobro y documentación del requerimiento de cobro para efectos de que pudieran ser deducibles. Como se discutió tanto a nivel administrativo como de la sala, el planteamiento del banco en este caso es que el artículo 38Q de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el periodo cuestionado, que es el periodo del año 2007, prevé, como actualmente lo prevé también la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, que las cuentas incobrables pueden tener dos métodos de deducción. El primer método de deducción es el método directo, a través del cual el contribuyente identifica las cuentas incobrables, hace requerimientos de cobro, procede a la documentación de los requerimientos y deduce. Sin embargo, el mismo artículo 38Q de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año 2007, preveía la posibilidad de la aplicación del método indirecto. Y el método indirecto fundamentalmente lo que señala es que el contribuyente puede deducir del impuesto sobre la renta las provisiones para la creación de una reserva de cuenta incobrable. Este concepto de reserva no es ajeno en el impuesto sobre la renta a otro tipo de situaciones jurídicas. Había de ejemplo, para los efectos de las indemnizaciones en el caso de la terminación de las relaciones de trabajo, el mismo impuesto sobre la renta, usando básicamente el mismo concepto, permite que el patrono pueda deducir del impuesto sobre la renta los montos efectivamente pagados al momento de dar por terminada la relación de trabajo, o le permite también deducir una u otra la reserva que haga durante el año aplicando un 8.33 sobre los salarios pagados, es decir, una doceava parte de los salarios pagados. Ese mismo concepto que está previsto para los efectos de la deducción de la indemnización es el mismo concepto que se encuentra en las cuentas incobrables, habiendo el banco optado por la utilización del método indirecto, esto es, haber deducido del impuesto sobre la renta específicamente las provisiones a reserva. Vale la pena señalar, porque es relevante para los efectos del análisis y la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, que no obstante que procedió a la deducción con base en el método indirecto, esto es, de la reserva y la provisión, también demostró a través del proceso que hubo requerimientos de cobro debidamente documentados y fehacientes. De esa cuenta, la Administración Tributaria, a través de sus distintas instancias y finalmente al nivel de directorio, confirmó el ajuste tanto del impuesto sobre la renta como el ajuste formulado al impuesto de productos financieros, cuestionado bajo la perspectiva de que el contribuyente consideró como rentas exentas, rentas por la transmisión de valores, en donde lo que existía era efectivamente un costo, habiendo pagado el impuesto sobre el diferencial. Como correspondía, el banco presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la demanda correspondiente, habiendo correspondido a la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo conocer de este caso. La Sala, al resolver en sentencia, dictó sentencia declarando con lugar la demanda presentada por el banco y al mismo tiempo desvaneció los ajustes formulados al banco. En ese momento,
la Administración Tributaria presentó recurso extraordinario de casación contra la sentencia dictada, alegando fundamentalmente dos submotivos: interpretación errónea de ley y error de hecho en la apreciación de la prueba. El señalamiento de ambos submotivos fueron conocidos por la Corte Suprema de Justicia y, de hecho, la Corte Suprema de Justicia acoge el argumento de la Administración Tributaria en cuanto a la interpretación errónea de la ley, no así en el error de hecho en la apreciación de la prueba, y coincide con el planteamiento, razonamiento que hace la Administración Tributaria respecto de que, no obstante se utiliza el método indirecto en la deducción de las cuentas incobrables, a juicio de la Corte Suprema de Justicia debía de existir siempre la demostración de un requerimiento fehaciente de pago. Evidentemente es la posición del banco, soportada en la ley porque la ley no lo requiere, como también las sendas sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia que en efecto reconocen que no es necesario los requerimientos de pago en el método indirecto. No obstante eso, la Corte Suprema sí acogió el argumento de la Administración Tributaria, pero al dictar su resolución indicó que en este caso el banco, no obstante haber usado el método indirecto, también había demostrado que había requerimientos fehacientes de pago y como consecuencia de ello mantuvo su sentencia. De esa cuenta, efectivamente, como vamos a ver, el amparo que presenta la Administración Tributaria, basado fundamentalmente en la violación al derecho de defensa y el debido proceso, de regreso consideramos que es improcedente porque la Corte Suprema de Justicia no solo sí tomó en consideración los argumentos presentados por la Administración Tributaria, sí los fueron analizados, sí fue acogido por la Corte Suprema de Justicia los mismos. Sin embargo, como lo he señalado, dado que el contribuyente, en este caso el banco, había además presentado también documentos fehacientes de requerimiento de pago, declaró improcedente la casación. De esa cuenta, la Administración Tributaria presenta amparo ante ustedes, señalando efectivamente la violación a derecho de defensa y tomando en consideración precisamente los dos submotivos que señaló en la casación. Esto es la interpretación errónea de la ley y también el error de hecho en la apreciación de la prueba. De esa cuenta, en el planteamiento de amparo, la Administración Tributaria señala lo siguiente, y es la autorización que había solicitado al presidente para proceder a su lectura. Considera la Administración Tributaria que el recurso que la casación se desestimó el recurso de casación sin un análisis jurídico fundamentado. 2, que la Corte no entró a conocer el fondo y el hierro denunciado. 3, que no se apreciaron debidamente las consideraciones legales al caso concreto. Todavía. Gracias. Y que tampoco se tomaron en cuenta sus argumentos. Como mencioné, en efecto, sí la Corte Suprema de Justicia tomó en consideración los argumentos y no solo los tomó en cuenta, sino que también los acogió, razón por la cual consideramos que este amparo es totalmente improcedente bajo los argumentos presentados. Dejo en el uso la palabra a mi colega por el minuto que nos queda. Gracias. Señores magistrados, en atención al tiempo que nos resta, voy a ser muy breve en la exposición. En cuanto a que el agravio invocado por la Superintendencia de Administración Tributaria de igual forma es inexistente en cuanto al otro submotivo, que es el de error de hecho en la apreciación de la prueba. Respecto a este submotivo, la fundamentación que hace la SAT es una supuesta contradicción en la que incurrió la Corte Suprema de Justicia, indicando que por una parte
argumenta la imposibilidad de incursionar en el análisis de la prueba y por otra fundamenta el fallo indicando que no es cierto lo afirmado por la casacionista. Es decir, la SAT aduce que la Corte incurrió en una contradicción, puesto que primero dice que no puede entrar a conocer, pero luego desestima su motivo indicando que la casacionista no tenía la razón. Lo que obvia decir la SAT es que el planteamiento de su motivo lo hace respecto a dos documentos y que la primera afirmación de la Corte Suprema de Justicia se refiere al primero de ellos, en tanto que el segundo se refiere a un documento distinto. Es decir, no hay contradicción, puesto que cada argumentación se hizo por separado en atención que fueron dos documentos los invocados como infringidos. Y la segunda violación es que no se entró a conocer, y con esto termino, que no se entró a conocer el fondo del asunto. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, respecto a los dos documentos, en cuanto al primero, sí conoció el fondo del asunto, y en cuanto al segundo, tenía un impedimento en virtud de que manifestó de forma razonada y adecuada que el planteamiento había sido defectuoso. Y concluyo diciendo entonces que el amparo debe ser denegado por una manifiesta inexistencia del agravio denunciado por la SAT y en virtud de que luego invoca vulneración a garantías constitucionales tales como la seguridad y la certeza jurídica y la debida tutela judicial, respecto a la cual no hace en lo absoluto. Concluyo su tiempo. Gracias. Ninguna observación. Gracias, señores magistrados. Para servirle. A continuación, el Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa en su propio auxilio. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, partes procesales presentes en esta sala de vistas, tengan todos buenos días. Ha sido doctrina abundante y reiterada de esta honorable Corte en el sentido de que la función de interpretar y aplicar la ley por parte de los órganos jurisdiccionales es legítima y que en este sentido, aún emitiendo decisiones contrarias a las partes, no se incurre en agravio que amerite su reparación a través de la vía constitucional del amparo. Ha señalado también que el amparo no es una vía revisora que pueda constituirse en instancia paralela a la jurisdicción ordinaria, porque de conformidad con el artículo 203 constitucional, esta función le compete con exclusividad a aquella jurisdicción y no a la constitucional. En el presente caso, como ya ha quedado establecido, constituye el acto reclamado la sentencia de casación emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, el 26 de enero de este año, que al conocer en casación, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, declaró con lugar la demanda promovida por Banco Citibank de Guatemala en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria, recurso que había sido promovido en su oportunidad por la Administración Tributaria. Al respecto del análisis del caso y el estudio del acto reclamado, el Ministerio Público estima que al emitir la misma, la autoridad impugnada no incurrió en agravio alguno y que actuó en ejercicio de las facultades que le son propias conforme a la normativa aplicable al acto reclamado, ya que resolvió la casación planteada una vez realizado el estudio y análisis del caso, por lo que su actuar no evidencia las violaciones que denuncia la Administración Tributaria. El Ministerio Público invoca por ser aplicable al presente caso lo que esta honorable Corte señaló en sentencia dictada el 7 de noviembre del año 2012 en el expediente 1123-2012, en la cual refirió que el hecho de acoger la casación y no darle el alcance pretendido por el casacionista no configura violación a derechos de quien acuda a sede constitucional, porque la prohibición de resolver ultra petita no puede ser aplicada al caso de la casación, porque de conformidad con la ley, la autoridad está obligada a resolver conforme a derecho. Y con base en el principio iura novit curia, así resolvió la autoridad impugnada en este amparo. En consecuencia, el presente amparo es notoriamente improcedente y así debe resolverse, porque como mencioné, el amparo es una instancia constitucional que no debe utilizarse para sustituir a la jurisdicción ordinaria en su función de juzgar y ejecutar lo juzgado. En consecuencia, el Ministerio Público solicita a esta honorable Corte que se deniegue el amparo promovido y que emita las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley de la materia. Gracias. Se concluye la presente audiencia.